Hermanos, yo los invito a ir conmigo a Eclesiastés capítulo 12. Llegamos hoy, después de varios meses de estudiar el libro de Eclesiastés, versículo por versículo, llegamos hoy al final del libro. Y debo confesar que tengo una mezcla de sentimientos. Realmente fue un gran reto predicar el libro de Eclesiastés, pero al mismo tiempo fue algo sumamente entusiasmante. Y damos muchas gracias al Señor aún por vuestros comentarios que fueron alentadores para poder seguir subiendo la cuesta. Era una cuesta bien empinada. A veces daba la impresión, estudiando el libro, de que estábamos subiendo un monte muy alto a pie y descalzo. Pero gracias al Señor llegamos al final. Eclesiastés capítulo 12, versículos 9 al 14. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y este es uno de los textos favoritos de muchos estudiantes, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El novelista y dramaturgo irlandés Samuel Beckett, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año 1969, escribió una especie de obra de teatro sin diálogos, sin actores, que dura apenas 35 segundos y que él tituló Aliento. Se abre el telón y aparece en el escenario un manto de basura de todo tipo, iluminado por un rayo de luz. La luz se atenúa, luego aumenta un poco hasta que se apaga completamente. Entonces se escucha un grito humano, alguien inhala y exhala, seguido de otro grito, y termina la obra. 35 segundos. No olviden que este hombre ganó el Premio Nobel de Literatura. En una enciclopedia sobre la literatura mundial del siglo XX, se dice de Beckett, Samuel Beckett, que su trabajo retrata la tragicomedia de la condición humana en un mundo sin Dios, sin ley y sin sentido. Mis hermanos, cuando nosotros sacamos a Dios del panorama, la vida humana queda reducida a un absurdo total entre el grito del nacimiento y el grito de la muerte. Y eso es precisamente lo que Salomón nos presenta en los primeros capítulos del libro de Eclesiastés. Si nos limitamos a contemplar la vida humana únicamente a la luz de lo que ocurre aquí y ahora, sin tomar en cuenta a Dios y a la eternidad, nuestra existencia en este mundo es tan absurda como el cuadro que Beckett presenta en su obra. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Como decíamos en el primer mensaje de esta serie, esa es una frase clave para poder entender lo que Salomón está tratando de enseñarnos en este libro. Si todo lo que tuviéramos en esta vida fuera esta vida, entonces nada tiene sentido. Repito, si todo lo que tuviéramos en esta vida fuera esta vida, entonces todo es
Absurdo. Venimos de la nada, somos el producto de un accidente sin propósito y nos dirigimos inevitablemente a convertirnos otra vez en nada. Y entre una nada y la otra nada estamos obligados, condenados a vivir en un mundo lleno de dificultades y problemas, donde los momentos de felicidad son escasos y muy cortos de duración. Pero a diferencia de Becket, Salomón escribió este libro para llevarnos a sentir el peso de lo absurda que resulta la vida debajo del sol, pero con el propósito de llevarnos a poner toda nuestra esperanza únicamente en Dios. No traten de encontrar propósito, significado o satisfacción en ninguna de las cosas que este mundo ofrece, nos dice Salomón, porque no la van a encontrar. Pero si miran del otro lado del sol, a lo que trasciende a la vida más allá de esta vida presente, descubrirán un panorama completamente distinto. Eso es básicamente lo que Salomón nos enseña en el libro de Eclesiastés, y que resume y resalta en estos últimos versículos que vamos a considerar en la mañana de hoy. Ahora, antes de llevarnos a esta aplicación final del libro, Salomón nos ayuda a poner en perspectiva todo lo que ha venido enseñando hasta aquí. Algunas personas dicen que la mejor manera de predicar del libro de Eclesiastés es predicando del capítulo final al principio. Porque en este capítulo final, Salomón va a ponernos en perspectiva lo que él intentó hacer con este libro. Y de manera indirecta también nos ayuda a entender la forma en que la Biblia fue escrita. Dice en el versículo 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Alguien pudiera pensar que Salomón no está siendo muy modesto, que digamos, en este texto. Dice, yo soy un hombre sabio, y mientras más sabiduría quiero enseñar al pueblo. Pero no debemos olvidar, hermanos, que al principio de su reinado, Dios le ofreció a Salomón concederle cualquier cosa que él pidiera. Y en vez de pedirle riquezas, honra, fama, Salomón le pidió a Dios que le diera la sabiduría. Y dice en el capítulo 3 de Primera de Reyes que a Dios le agradó su petición. Dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado, yo te he dado, le dice Dios, corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. De manera que no es falta de modestia lo que mueve a Salomón a hablar así, sino el reconocimiento de que Dios merecía toda la gloria, toda la honra por el cúmulo de sabiduría que él había logrado alcanzar. Lo que hace Salomón en el libro de Eclesiastés, así como en el libro de Proverbios, es compartir con el pueblo la sabiduría que Dios le dio. Ahora, eso no elimina el esfuerzo que hizo Salomón de hacer un buen uso de la sabiduría que le fue concedida. Por eso él continúa diciendo en el versículo 9, y voy a leer ahora de la versión de las Américas, que él ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. Queridos hermanos, es Dios que da el entendimiento, pero somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de usar la cabeza. Dios da el entendimiento, la cabeza la pones tú. Y Salomón se dedicó diligentemente a considerar el cúmulo de sabiduría que ya existía en su época para evaluarla a la luz de la verdad revelada de Dios. Salomón fue un buen estudiante. Él no se contentó con tener aquella sabiduría que Dios le dio, sino que puso esa sabiduría en acción. Ahora, él no solamente fue un buen estudiante, Salomón fue también un maestro eficaz. Versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables. Él procuró hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad.
Como bien señala un comentarista, Salomón procuró encontrar las palabras más adecuadas, las palabras más atractivas, las palabras llenas de gracia que ganaran la atención de sus lectores y oyentes. Yo no sé si ustedes se han topado con personas que no son creyentes y cuando usted le predica la palabra de Dios, una de las cosas que les dicen es que el libro que más les fascina de la Biblia es el libro de Eclesiastés. Yo me he encontrado con varios. Un famoso escritor norteamericano llamado Tom Wolfe, él describe Eclesiastés como la cumbre más alta de la flor de la poesía, la elocuencia y la verdad. Es la más grande pieza literaria que alguna vez yo haya conocido, dice este hombre. Y son muchas las frases memorables que nosotros encontramos en el libro de Eclesiastés y que de hecho son citadas a menudo por personas que no son cristianas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es pum, una frase memorable. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. El que añade ciencia, añade dolor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. O mejor es la buena fama que el buen ungüento, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Echa tu pan sobre las aguas. Son refranes que la gente usa normalmente. Y ni hablar, mis amados hermanos, de la descripción de la vejez y la muerte que nosotros vimos la semana pasada. En Eclesiastés capítulo 2, en el versículo 6, dice: acuérdate de tu Creador antes que la cadena de plata se quiebre, antes de que se rompa el cuenco de oro, antes de que el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. ¿Qué forma de describir la muerte? Dice Philip Ryken que esta es una de las muchas maneras en que Dios revela su carácter y nos muestra su gracia. Él es un Dios de belleza exquisita. Por lo tanto, el único tipo de libro apropiado para contarnos la historia de su salvación es uno que sea agradable al oído, que inspire la imaginación, que fascine la mente y que deleite el alma. Todo eso lo encontramos aquí, en la palabra de Dios. Un libro que es agradable al oído, que inspira la imaginación, que fascina la mente y que deleita el alma. Así que bajo la inspiración de Dios, Salomón escribió un libro agradable de leer, pero no con el propósito de entretener a sus lectores, sino enseñar eficazmente la verdad de Dios, sin añadirle nada, sin quitarle nada. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Esta palabra hebrea, rectamente, significa con toda franqueza, con toda honestidad. Salomón en ningún momento sacrifica la verdad para satisfacer y complacer a sus lectores o para ganar adeptos. Sus palabras fueron estéticamente agradables, fueron intelectualmente estimulantes, pero al mismo tiempo brutalmente honestas. Estéticamente agradables, intelectualmente estimulantes, pero brutalmente honestas, porque su propósito era despertar espiritualmente a sus lectores y moverlos a la acción. Versículo 11: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Los aguijones eran unas varas de madera con punta de hierro que usaban los pastores en los días de Salomón para aguijonear el ganado, de manera que se mantuvieran en continuo movimiento y sin salirse del camino. Esos aguijones no le hacían daño al animal, pero le causaban el dolor necesario para mantenerlos en movimiento. Y eso es exactamente lo que Salomón trata de hacer con los lectores del libro de Eclesiastés. Sus dichos son como aguijones que despiertan la conciencia y que nos mueven a sentirnos lo suficientemente incómodos como para apartarnos del pecado y no poner nuestra confianza en ninguna de las cosas de este mundo. Piensen en un pasaje como este: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener
no sacará fruto. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Si tú quieres tener muchos amigos que van a tocar tu puerta constantemente, nada más tienes que tener una buena cuenta bancaria. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho o coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Son como aguijones. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Y aquí viene el aguijón más fuerte: como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Leí hace mucho de una señora que quiso que la enterraran en su Ferrari. Y le abrieron el hueco y la enterraron en su Ferrari. Yo le aseguro que ella no lo manejó. Desnudo como llegaste, sin nada, desnudo te vas. Más adelante Salomón nos habla de la importancia de ser laboriosos, de la importancia de ser responsables. De hecho, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice: todo lo que te viniera a la mano, hazlo según tus fuerzas. Pero Él quiere que veamos la vida como la vida realmente es, para hacernos conscientes de que las cosas que este mundo ofrecen no pueden dar satisfacción permanente. Mis hermanos, el dinero sirve para muchas cosas, pero no para salvar al hombre de las frustraciones de este mundo caído, y mucho menos para enfrentar una eternidad sin Dios. El dinero no sirve para eso. Las palabras de Eclesiastés son como aguijones. Pero Salomón también compara la sabiduría con clavos hincados. Leyeron el texto: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Y la referencia parece ser a las estacas que usaban los pastores para fijar en el suelo sus tiendas de campaña. Mis hermanos, es únicamente por medio de la sabiduría revelada en la Biblia que nosotros podemos encontrar estabilidad en un mundo cambiante, en un mundo lleno de dificultades. Porque a final de cuentas, esa sabiduría revelada aquí no procede del hombre, procede de Dios. Por eso dice el texto: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Dadas por un pastor. ¿De qué pastor es que Salomón está hablando aquí? Bueno, muchos comentaristas, y yo me inclino hacia esa interpretación, entienden que se refiere a Dios mismo. Es por eso que en muchas versiones de la Biblia, si ustedes se fijaron, la palabra pastor, tanto en la Reina Valera como en la Biblia de las Américas, aparece con P mayúscula. ¿Se dieron cuenta? Dadas por un pastor. Por un lado, el mismo Salomón nos enseña, tanto en Eclesiastés como en Proverbios, que la verdadera sabiduría proviene de Dios. Dice en Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Es Dios el que da la sabiduría. Y lo mismo dice en Proverbios capítulo 2, versículo 6. Pero por otra parte, el Antiguo Testamento se refiere a Dios como el pastor de Israel, que apacienta a su pueblo con su palabra. Dice en el Salmo 81, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José. Ahora, ¿cuál es el salmo más famoso que presenta a Dios como pastor? El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y una de las cosas que no nos faltará es que Él aplique su vara y su callado. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y eso puede ser una posible referencia al uso de ese aguijón del que se habla en Eclesiastés capítulo 12. Ahora hay un detalle adicional que quiero resaltar aquí. Y es que esta expresión, un pastor, solo aparece 3 veces en todo el Antiguo Testamento. Un pastor. Aparece aquí en Eclesiastés, pero aparece 2 más en el libro del profeta Ezequiel, para referirse a ese descendiente de David prometido, que sería al mismo tiempo pastor
y Rey. En otras palabras, para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, como dice en Juan capítulo 10, versículo 11. De manera que lo que este pasaje parece revelar es que el libro de Eclesiastés no es el resultado de las divagaciones filosóficas de un incrédulo pesimista, sino las palabras de nuestro Señor Jesucristo mismo, el gran pastor de las ovejas, llamándonos por medio de este libro a abandonar las vanidades de una vida sin esperanza y sin Dios. Queridos hermanos y amigos que nos visitan esta mañana, yo sé que muchas personas admiran el libro de Eclesiastés. Pero el libro de Eclesiastés no fue revelado para que lo admiremos como una pieza literaria o como un libro de profundidad intelectual. Este es un libro inspirado por Dios. Es la palabra de Dios, ante cuya autoridad debemos someternos, porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. A final de cuentas, las cosas son como Dios dice que son, y no según las opiniones de los expertos. De ahí lo que sigue diciendo el versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Jóvenes que están aquí, por favor, no le citen ese texto a sus padres cuando ellos les dicen que se pongan a estudiar, porque este texto no habla de eso. Lo que Salomón le está diciendo aquí en un tono tierno a su hijo: hijo mío, ten cuidado con todo aquello que va más allá de lo que está escrito en este libro. Su advertencia no es en contra del estudio en sí, pero él quiere recordarnos que el único libro del mundo, mis amados hermanos, que nosotros podemos leer tranquilamente sin tener que filtrar su contenido, es la infalible y toda suficiente palabra de Dios. El único libro del mundo que tú puedes leer tranquilamente. Cada año se publican más de 1 millón de libros nuevos en el mundo, conteniendo toda clase de opiniones. Y ahí hay muchos expertos tratando de desentrañar los misterios de la existencia humana. Hermanos, yo no estoy en contra, ni Salomón tampoco, de que nosotros leamos libros. Aún libros escritos por no cristianos. Hay buenos libros que nosotros podemos leer y disfrutar, que no fueron escritos por creyentes. Ahora, si en verdad tú quieres saber cuál es el sentido de tu existencia en este mundo, no te fatigues buscando una respuesta fuera de este libro, porque no la vas a encontrar. No la vas a encontrar. El único Dios vivo y verdadero es la fuente de toda sabiduría, y Él se ha revelado al hombre a través de su palabra. Así es que si existe algún conflicto entre las opiniones humanas y la de las escrituras, entonces nosotros tenemos que decir como Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que se oponga a lo que Dios dice aquí es mentira. Podemos estar completamente seguros de eso, porque esta es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios. Ahora, Salomón no ha llegado todavía a donde él quiere llevar a sus lectores. Este es solo el preámbulo. Así que luego de poner el libro en perspectiva, ahora él resume en una forma concisa y memorable cuál es la enseñanza que él quiere dejar en nuestras mentes y corazones. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. A mí me encantan los libros que al final de cada capítulo nos dan un resumen de su contenido. Eso no solamente nos ayuda a recordar los puntos principales que el autor trató de comunicar, sino que también nos hace ver alguna enseñanza importante del capítulo que por alguna razón pasamos por alto. Yo me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo que a mí, que estamos leyendo un libro y en el preciso momento en que el autor está tratando con un asunto sumamente importante, nos ponemos a pensar en otra cosa. ¿O solamente a mí me pasa eso?
y te pasa por encima de la cabeza. O simplemente no entendemos lo que el autor está tratando de decir. Bueno, lo que Salomón no quiere que suceda con sus lectores es que pierdan de vista en algún momento de la lectura del libro esto que él está resumiendo aquí. El libro de Eclesiastés tiene algunos pasajes que son difíciles de entender. Eso es real. Pero hay algo que Salomón no quiere que nadie pase por alto, algo que no es difícil de entender cuando uno lee el libro de Eclesiastés. Y es que el todo del hombre consiste en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ahora, noten que Salomón no dice aquí que esto es lo que resume el deber del hombre. Eso no es lo que el texto dice. Sino que ese es el todo del hombre. Que el todo del hombre consiste en eso. Es como si Salomón estuviera diciendo: ¿realmente tú quieres saber en qué consiste la vida del hombre en este mundo? ¿De verdad estás tratando de entender lo que significa ser un ser humano? He aquí mi respuesta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esa es la suma total de lo que significa funcionar de acuerdo al diseño original de Dios. Imagínate que tú vas a una tienda a comprar un celular y el dependiente te muestra lo último que ha llegado al mercado, mejor que el iPhone 5. Se trata de un teléfono inteligente con una cámara integrada de alta resolución para fotos y videos, 16 gigabytes de memoria y con un GPS incluido por si se te pierde o te lo roban. Y por si todo esto fuera poco, el precio es una ganga, un verdadero escándalo. El único problemita de ese celular es que no se puede comunicar con ningún otro teléfono. El único problemita. ¿Te animarías a comprarlo? Bueno, honestamente yo creo que tal vez yo lo compraría, porque el aparato está a buen precio y hace muchas cosas, pero obviamente no para usarlo como celular. Porque la función esencial del celular, lo que hace que sea un celular y no ninguna otra cosa, es que funcione como teléfono. Bueno, hermanos, de la misma manera Salomón nos dice aquí que lo que hace que un ser humano sea un ser humano en todo el sentido de la palabra es que tema a Dios y guarde sus mandamientos. Esa es la esencia. Un individuo puede hacer muchísimas cosas y puede hacerlas sumamente bien, pero si no le teme a Dios y consecuentemente no guarda sus mandamientos, mis hermanos, es como un reloj que no da la hora. No da la hora. Hay algo esencial allí que no está funcionando como debe funcionar. Ahora, yo supongo que algunos aquí pueden estar pensando: pero ¿cómo es posible que la Biblia enseñe que el todo del hombre consiste en tenerle miedo a Dios? ¿Acaso no se enseña en la misma Biblia que Dios es amor y que Él es bueno y compasivo? ¿Cómo puede ser que al mismo tiempo se espere de nosotros que le tengamos temor? Cuando nosotros tenemos un claro entendimiento del carácter de Dios revelado en la Biblia, nos damos cuenta que el temor a Dios y el amor de Dios no se excluyen el uno al otro, sino que son mutuamente dependientes. De hecho, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, jamás experimentaremos y apreciaremos el amor de Dios hasta que no lleguemos a entender que Él es digno de ser temido. Mi amigo, el Dios que se revela en la Biblia es perfectamente santo y es perfectamente justo. ¿Y sabes lo que Él demanda de cada una de sus criaturas? Que seamos tan santos y tan justos como Él. Nuestro Dios no puede rebajar sus estándares de santidad para tener comunión con nosotros, ni puede dejar de castigar al pecador como justamente el pecador se merece. Lo sorprendente del aparato emocional de Dios
es que ese Dios perfectamente santo y justo, ese Dios que no puede pasar por alto el pecado del hombre, ese mismo Dios decidió asumir nuestra culpa en la persona de Dios el Hijo, quien murió como hombre en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Lo que hace sorprendentemente increíble el amor de Dios es que Él decidió asumir la culpa de aquellos que Él también aborrecía. Él es el juez que condena y es al mismo tiempo el Salvador que nos libra de la ira divina que justamente merecemos por nuestros pecados, y todo eso únicamente por gracia, por medio de la fe. Mi amigo, el amor de Dios no es un sentimentalismo barato. El amor de Dios es la más costosa decisión que alguna vez haya sido hecho en la historia humana. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, se encarnó en el vientre de una virgen para poder salvar a las criaturas que se habían rebelado contra Él. Es a eso que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Romanos capítulo 5 versículo 8 que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que es imposible valorar el amor de Dios en su justa medida sin entender primero que nosotros somos merecedores de su ira. Mis hermanos, una cosa está conectada íntimamente con la otra. Pero cuando entendemos el gran peligro en que nos encontrábamos por causa de nuestro pecado, cuando entendemos que nos habíamos rebelado contra Dios y que ese mismo Dios había decidido tratarnos con una gracia extravagante, porque no tengo otro término para describirla, pagando nuestra deuda por completo y recibiéndonos como hijos, ¿saben lo que eso produce en nosotros? Una profunda reverencia y admiración que nos mueve a acercarnos a Él y a desear obedecerle. Ese es el temor del que habla Salomón en Eclesiastés. Un temor que John Murray, un teólogo norteamericano, describe como el alma de la piedad. Ese es el alma, la esencia de la piedad. Es un temor que no nos aleja de Dios, sino que nos atrae poderosamente hacia Él. Hay un pasaje de las Escrituras en el que nosotros vemos claramente estas dos manifestaciones del temor a Dios. Una que nos aleja y otra que nos acerca. Se encuentra en el capítulo 20 del libro de Éxodo, no lo tienen que buscar. Pero cuando Dios descendió al monte Sinaí para darle la ley a su pueblo a través de Moisés, dicen los versículos 18 y 19 del capítulo 20 de Éxodo: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Ellos pensaron: si ese es Dios, ay de mí. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. En ese momento el pueblo de Israel estaba lleno de terror, y con razón. Ellos experimentaron aquel día algo que no era para menos que estar lleno de terror. Pero ahora escuchen la curiosa y paradójica respuesta de Moisés. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. En otras palabras, no teman, que el Señor vino para que le teman. Eso es lo que Moisés está diciendo aquí. No teman, que el Señor vino para que le teman. ¿Se está contradiciendo Moisés a sí mismo? O tal vez está tratando de hacer entender a los hijos de Israel que existen dos formas de temerle a Dios que son completamente opuestas entre sí. Mis hermanos, ¿ustedes recuerdan cómo introduce Dios los 10 mandamientos? En Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
Ese mismo Dios que había descendido en el monte Sinaí para darles la ley, en medio de aquel estruendo, en medio de los relámpagos, del sonido de la bocina, mostrando su gloria y su poder, ese Dios había actuado a favor de ellos, librándolos de la esclavitud en Egipto. Y ahora Dios les está diciendo: ustedes son mis redimidos y no deben tenerme a mí el mismo tipo de temor que deberían experimentar mis enemigos. Es un temor diferente. Por eso alguien parafraseó las palabras de Moisés de esta manera en el versículo 20 de Éxodo 20: no le teman a Dios de la manera incorrecta. No le teman a Dios como si ustedes fueran esclavos. Dios ha venido para ponerlos a prueba y para hacer que ustedes le teman correctamente, como deberían temerle los hijos. Y aquellos que le temen como hijos obedecen a Dios y guardan sus mandamientos. Una cosa es consecuencia de la otra. Mis hermanos, si realmente admiramos a Dios, si realmente reverenciamos a Dios como el Dios de toda sabiduría, como el Dios de toda gracia, como el Dios de toda bondad, ¿cuál va a ser el resultado? Que vamos a tratar de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Teniendo un Dios así, lleno de sabiduría, lleno de bondad, lleno de compasión. Por eso dice el Señor Jesucristo en Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que simplemente va a la iglesia y cierra sus ojos cuando está cantando y luego vive en el resto de la semana como quiere. No, eso no sirve de nada. Y ustedes saben que yo no estoy aquí en contra de que ustedes canten. Yo siempre canto con los ojos cerrados, por si acaso. Ese no es el punto. Lo que el Señor está diciendo aquí es: el verdadero amorómetro, el que mide nuestro verdadero amor a Dios, es la obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, no importa lo que diga. ¿En qué consiste entonces el todo del hombre? En reconocer que no somos seres autónomos, en reconocer que fuimos creados para funcionar como criaturas en dependencia de Dios. Mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, la gran tragedia humana es que el hombre pretende ser lo que no es. El hombre pretende ser un pequeño monarca que tiene derecho a establecer sus propias reglas de juego. Y lo que Salomón quiere hacer en el libro de Eclesiastés es despertarnos de esa ilusión antes de que sea demasiado tarde. Versículo 14: porque Dios traerá toda obra a juicio. Despierta antes de que sea demasiado tarde de esa ilusión de que tú puedes poner las reglas de juego, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Como decíamos el domingo pasado, lo que hagamos con nuestra vida tiene consecuencias, porque todos compareceremos algún día ante el tribunal de Dios. Todo lo que hicimos, todo lo que dejamos de hacer, tendrá repercusiones eternas. Porque no estábamos supuestos a funcionar como seres autónomos que pueden hacer con sus vidas lo que les parezca más conveniente. La buena noticia es que el Dios de toda gracia ha diseñado un plan de salvación que no pasa por alto nuestros pecados, sino que los castiga plenamente en la persona de su Hijo. En la persona de su Hijo. El libro de Eclesiastés no concluye con una nota de gracia, concluye con una nota de juicio. Pero el libro de Eclesiastés fue colocado en las Escrituras con la intención de llevarnos de la mano a la gracia del Evangelio que se revela en la persona y la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre para rescatarnos de este mundo vano y lleno de frustraciones. Mi amigo, no te engañes a ti mismo pensando que tus pecados serán pasados por alto.
Dice en Hechos capítulo 17, versículo 31, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando llegue ese día, todos, absolutamente todos los que se hayan refugiado por la fe en la justicia perfecta de Jesús, podrán comparecer ante ese tribunal sin temor alguno, sabiendo que ya no tienen cuentas pendientes con la justicia de Dios. Nunca más. No hay pecados pendientes en el tribunal de Dios. Así que, mi amigo, he ahí las únicas dos opciones que el hombre tiene delante de sí: seguir viviendo una vida vana y sin propósito, creyendo que tú eres el capitán de tu destino, como un monarca que tiene derecho a establecer las reglas de juego para cosechar finalmente una eternidad de miserias sin fin, o confiar enteramente en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para comenzar a vivir realmente aquí y ahora y continuar experimentando plenitud de gozo en su presencia por los siglos de los siglos. Por un lado, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por el otro lado, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mi amigo, como dice Dios a través de Moisés, escoge la vida para que vivas. Escoge la vida para que vivas. No te vayas de aquí, no te vayas de este lugar. Yo te suplico que no te vayas de este lugar para continuar tu vida vana, cuando Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia.